Bueno, nuevamente es un privilegio estar aquí enfrente de ustedes, llevándolos a la alabanza y la adoración, a conectarnos nuevamente en Dios en este día que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Pero desde allí yo le invito a que usted disponga su vida, su corazón, todo su ser para adorar, para exaltar su nombre. No sé cuál haya sido su semana, no sé cuál haya sido su necesidad o su proceso, pero sé que Dios tiene el control y vea y visualice la presencia de Dios como lo rodea en este día. Y allí donde usted está, le invito a que le adore con sus propias palabras, y si se sabe esta canción, exalte con nosotros su nombre. Señor, establécete en cada hogar, en cada vida, Señor. Tú preparas una mesa para mí en presencia de mis enemigos. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Tú preparas una mesa para mí en presencia de mis enemigos. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Así es, digámosle ahí, creo. Creo que tú has vencido, levanto hoy mi canto por lo que has hecho en mí. Juntos. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Una vez más. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. En el valle tú estás junto a mí. Tu bondad y tu gracia. Tu bondad y tu gracia por siempre junto a mí. Mis armas. Mis armas son amor y adoración, así peleo mis batallas con todo su corazón. Creo que tú has vencido, levanto hoy mi canto por lo que has hecho en mí. Y así. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es, démosle la bienvenida ahí al Espíritu de Dios y declaremos que Él tiene el control. Así peleo mis batallas. Es como usted y yo debemos presentarnos delante del Señor, humillados, postrados delante de su presencia, dando gloria, honra, honor, poder, majestad al Rey de Gloria. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, bienvenido. Hoy nos hacemos a un lado. Entra, toma tu lugar, amado Espíritu Santo. Entra, guíanos, oriéntanos, direcciónanos, enséñanos, fórmanos, amado Espíritu Santo. Te invitamos, entra a cada hogar, cada casa, cada familia, cada corazón. Renueva, restaura sus mentes, sus corazones, su carácter, su naturaleza, sus palabras, su voluntad. Dulce Espíritu Santo, muévete como tú quieras, hazlo como quieras y llévanos a tu plenitud a partir de hoy. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús por toda la iglesia, el remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra. La colocamos delante de ti, te la presentamos, Señor. Levántala en poder, levántala en gracia, levántala en gloria, levántala en justicia. Úsala para las naciones de la tierra, la gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo. Y oramos por los salmistas, oramos por su vida, sus corazones. Te pedimos, Señor, afírmalos aún más en el propósito tuyo. Dales cambio y transformación de lo profundo de su alma, su
espíritu, su corazón, su mente, su carácter, su naturaleza, sus palabras, su voluntad. Llénalos de tu presencia, que tu presencia los respalde en todo momento y en todo lugar. Así como dice la palabra, te daré a entender y te enseñaré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Padre, llévanos a conocer el camino que tú ya has trazado para cada uno de nosotros. Llévanos a entenderlo, a conocerlo, a aplicarlo, a ponerlo por obra. Que tu mirada esté puesta en cada uno de nosotros, en todos los lugares donde tú nos lleves. Démosle la gloria y la honra al Señor. Alábelo, adórelo, glorifíquelo donde usted está. Sigamos con un tiempo más de alabanza y adoración. Adórelo. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Díselo. Aunque vea que soy rodeado por ti. Aunque vea que soy rodeado por ti. Aunque vea que soy rodeado por ti. Dile así. Así peleo mis batallas. Así es, declara victoria. Mis batallas. Así peleo mis batallas. Declara victoria ahí por el poder de la sangre de Jesús. Declara que el Señor es el que obra en ti, en tu vida. Y así tú peleas tus batallas, de rodillas ahí en la intimidad, en tu habitación, allí pidiéndole al Señor que Él sea el que obre. Padre amado, hoy te damos la bienvenida, Señor, en este tiempo de alabanza, adoración, en esta transmisión. Hoy declaramos que el Espíritu de Dios llena nuestro ser y que estamos listos para alabarle, adorarle en espíritu y en verdad. Vamos con otra canción, una canción muy de alabanza, de exaltación, una canción muy conocida, canción de Marco Barrientos. Esta canción lleva por título Hosana. Los invito para que allí donde ustedes están, olviden todas las penas, olviden todos sus problemas y dedíquense a darle esa alabanza al Dios Todopoderoso, esa gloria al Señor Rey de Reyes, así como dicen sus ángeles al lado del trono, santo, santo, santo. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón. Así es, Hosana significa gloria en las alturas. Vamos allí a declarar que el Señor es santo y que no hay otro como Él. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Ponlo ahí. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Dile vida. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sí, dile levantamos. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Usted y yo. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana.
Hosana. Dámoselo ahí. Más fuerte. Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Te bendecimos, Señor, te bendecimos, Señor. Te exaltamos, te adoramos, te glorificamos, Señor. ¿Quién como tú, Señor, Rey de reyes y Señor de señores? Hosana, Hosana, solo podemos decirte Hosana, Señor. Así es, démosle palmas al Señor ahí donde usted está, exáltelo, glorifíquelo, dé gracias a Él porque así como decía esta canción, Hosana, el Señor es eterno en gloria, gloria a las alturas. Vamos a seguir allí con una adoración. Y esta canción es una adoración la cual vamos ahí a decirle al Señor que Él es santo, que no hay otro como Él. Bueno, seguimos con este tiempo maravilloso de exaltación al Señor y vamos a, cada uno ahí desde su propio corazón, vamos a decirle al Señor que estamos reconociendo para qué nos ha llamado, con qué propósito nos ha creado y estamos llamando ese destino. Vamos a levantar nuestras voces, vamos a conectarnos con el Señor y vamos a pedirle que nos enseñe, que nos ayude a llegar a ese propósito. Vamos a llamar ese destino. Yo nací con propósito, remanente soy. Fui escogido para estos tiempos, transforma, novia de Dios. Me puedo ver en el futuro y me veo mejor de lo que soy ahora. Nada ni nadie me detendrá, estoy llamando mi destino ahora. Yahweh, revela tu propósito para mí. El plan que escribiste yo quiero ver. Enséñame tu destino, Dios. Una vez más, Yahweh. Yahweh, revela tu propósito para mí. Mis oídos abre para poder oír el llamado a mi destino. Exáltelo, bendígalo porque Él está en medio de nosotros. Salte al Señor ahí con palmas en su casa. Dé la bienvenida al Señor en alabanza, adoración y declare que usted y yo somos llamados a su destino, a nuestro propósito, a lo que Él ha hablado. Oh, 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 me puedo ver en el futuro y me veo mejor de lo que soy ahora. Nada ni nadie me detendrá, estoy llamando mi destino ahora. Yahweh, revela tu propósito para mí.
lo quiero ver. Enséñame tu destino, Dios. Una vez más. Yahweh, revela tu propósito para mí. Mis oídos abre para poder oír el llamado a mi destino. Salte, salte, salte y bendiga su nombre. Te bendecimos, Señor, te glorificamos, Dios. Wow, oh, oh, wow, oh, 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 wow, oh, oh, escucho tu voz que pregunta, hijo, me seguirás. Si te escuchamos, Señor, somos el remanente. Escucho tu voz que pregunta, hijo, me seguirás. Si te escuchamos, Señor, reclamamos territorios. Tú eres santo. Yahweh, Yahweh, Yahweh. 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 Wow, oh, oh, Señor, toma tu lugar, establécete en cada casa, en cada familia y sé tú el centro de nuestras vidas. Gracias, Dios, por tomar tu lugar, por lo que vas a hablar el día de hoy, porque va a ser glorioso para el propósito por el cual tú nos has escogido. Listo, continuamos con el tema para el día de hoy, es renovados. Para usted y yo estar renovados debemos primeramente desligarnos de cosas que nos tienen de pronto atados al mundo. De pronto el carácter, las actitudes, los pensamientos, los deseos. Pero también para ser renovados debemos obedecer. Y para que haya una obediencia debe primeramente despojarnos de nuestro yo, de nuestra humanidad. Es obedecer, y cuando lo miramos a la luz de la palabra, para el Señor es más importante la obediencia que los sacrificios. ¿Qué quiere decir? Que debe haber una obediencia inmediata. Si de pronto su autoridad o su líder le da a usted una orden o lo invita a que vaya y haga algo, es inmediato, no es para después, debe haber una obediencia inmediata. Es una renovación en la cual primeramente deben hacer de aquí para allá. A veces esperamos que los demás sean renovados, cambiados, transformados, pero veo que yo estoy bien. Pero cuando miramos muchas personas como que no compaginamos con otras personas, y es lo mismo, de pronto es el carácter, de pronto los gestos, de pronto las actitudes, la manera de hablar, la manera de expresarse, y es porque no hemos sido renovados. Pero para que ustedes y yo podamos ser renovados es importante sujetarnos y obedecer. Y obedecer primeramente que todo a Dios. Segundo, a las autoridades tanto seculares como impuestas por Dios. Y por supuesto a nuestros pastores o autoridades espirituales. Y que sean en humildad y mansedumbre. Ya que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí que primeramente seamos humildes, que cuando recibamos una orden, una directriz, una orientación, seamos humildes para tomarla y recibirla. De pronto habrá momentos en que no nos gusta cómo nos hablan, cómo nos dicen, pero llevémoslo a la oración, no en discusión, no en conflicto, no en pelea.
que veamos primeramente la oración. Hay autoridades que son difíciles, claro, eso lo vemos inclusive en la palabra, autoridades difíciles, pero hay autoridades también permitidas por Dios para formarnos a nosotros, pero también cómo ver cómo actuamos usted y yo para que también esa persona sea formada. Si esa persona es altiva y orgullosa, nosotros debemos ser humildes, mansos delante del Señor, y el Señor será el que usará esa estrategia a través de nosotros para que esa persona cambie esa manera de obrar, hablar y actuar, y solamente será cuando usted y yo seamos renovados. Por eso quiero que me acompañe al libro de Tito, capítulo 3, del 1 al 7. Vamos a leer el libro de Tito, capítulo 3, 1 al 7. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí nos da unas indicaciones el apóstol Pablo, cómo le habla a su hijo Timoteo, a su discípulo Tito, cómo lo orienta y lo direcciona, cómo debe obrar y actuar ante las autoridades, pero también lo lleva a que les hable cómo deberían comportarse ante las autoridades. Encontramos hoy en día muchos jóvenes que no respetan la autoridad, y no respetan la autoridad a los maestros, a los profesores, pero tampoco respetan las autoridades como son, por ejemplo, las autoridades de tránsito, como serían a las autoridades de policía. No las respetan y como que se quieren enfrentar a ellos porque como lo ven como un enemigo. Pero mire que eso todo nace desde el hogar. Cómo ha sido un niño formado desde muy pequeño en respetar primeramente a los padres, ya que eso tiene que nacer de los padres, la formación en la orientación y la dirección. Eso lo habla también el libro de Proverbios, que los hijos deben ser moldeados y formados a la luz de la palabra, pero también en dirección y orientación de los padres, ya que aquí el Señor nos habla de una referencia de cómo éramos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, y éramos esclavos y aún también esclavos del pecado y del orgullo. Yo no sé qué situación usted vivía o esté viviendo, esté pasando, que lo tenga usted como aferrado. De pronto no le pueden decir algo porque explota, sale ese mal carácter, de pronto malas palabras soeces o vulgares, o de pronto la mala cara, los gestos, las actitudes. No sé cómo está su situación delante del Señor. De pronto no ha sido renovado, de pronto lo han corregido y como que no le gusta, como que le dicen: no hable así, no se exprese así, mire así, ¿por qué mira tan mal? Mire cómo está haciendo, fruñendo la ceja, mire cómo está moviendo las manos, eso no se ve bien. Y como que no le gusta que lo corrijan ni le digan nada, pero va y se enfrenta a otra situación. De pronto lo corrigen sus familiares, las personas más cercanas, pero resulta que tiene que estar frente a otras autoridades, de pronto un jefe, de pronto un gobernante, de pronto una persona de alto rango, y como que cuando le va a llamar la atención, usted como que se irrita y se desespera y se desenfrena, y como que de pronto en algún momento le sale una mala palabra y puede ser expulsado o echado de ese lugar de trabajo donde usted está ahí, donde logró llegar a ese lugar. Pero precisamente ¿por qué? Porque no ha sido renovado, pero también porque no aceptamos orientación y dirección, ya que aquí Tito le está hablando al pueblo qué es lo que debían hacer, y era obedecer a las autoridades. Y cuando usted y yo obedecemos a las autoridades, la palabra de Dios dice que las autoridades, lo vemos en el libro de Romanos, dice que son impuestas por Dios, son permitidas por Dios, y usted y yo debemos obedecerlas, porque si no obedecemos a las autoridades que usted y yo vemos, ¿cómo pretendemos decir que obedecemos a Dios si no obedecemos las autoridades impuestas o permitidas por Dios? Nosotros vivimos rodeados de una sociedad corrupta, llena de dificultades y conflictos. Caso similar donde Pablo deja a su discípulo Tito en Creta, donde se ignoraba al Espíritu Santo, y era porque ellos andaban en sus rudimentos, ellos andaban con su propia ley, sus propios conocimientos, y como Dios deja a Tito en la ciudad de Creta para que él fuera llevándolos a que respetaran las autoridades, pero que también que se sujetaran a esas autoridades, ya que usted y yo como cristianos debemos estar atentos con qué tipo de personas estamos rodeados, ya que muchos confunden buena gente con ser espirituales, y es precisamente porque encontramos en la iglesia personas que son buena gente, pero su manera de vivir y vestir
hablar y actuar, no necesariamente quiere decir que es fruto del Espíritu Santo. Sí, usted en la iglesia, personas que usted ve, líderes, discípulos, yo ve que son buena gente, los saludan, Dios los bendiga, cómo le va, cómo ha estado, pero resulta que por fuera sale ese viejo hombre orgulloso, prepotente, altivo, de pronto grosero, mal hablado, malintencionado, de pronto una persona altiva o prepotente. Muchas buena gente no podemos llamarlo que son espirituales. Espirituales, la palabra de Dios dice que debe haber fruto, debemos dar fruto, y ese fruto se debe ver también como fruto de labios, pero también se debe ver fruto como las acciones, las decisiones, las palabras, los gestos, las acciones, las decisiones, las determinaciones, cómo estamos obrando y actuando. Ahí es una persona renovada. Para que podamos ser renovados, tenemos que ser renovados primeramente a la luz de la palabra, las escrituras, y para poder ser renovados tenemos que morir a nuestro yo. Por eso hemos hablado en diferentes devocionales y en las prédicas que debemos estar y entrar en los hábitos espirituales. En esos hábitos espirituales podemos entrar en un cambio y una transformación de nuestro yo. Era que yo hablaba así, yo pensaba así, yo actuaba así, yo hacía las cosas así, conmigo nadie se metía, a mí nadie me habla mal, a mí nadie me decía esto. Entonces venimos a entrar a ser renovados a través de la orientación y la dirección de la palabra, a través de los ayunos, a través del clamor, a través de la intercesión, a través de memorizar textos bíblicos, para que nuestro viejo hombre sea desarraigado y destruido de raíz a través de la cruz de Calvario, y venga un nuevo hombre manso y humilde como lo es nuestro Señor Jesucristo, que así usted y yo debemos obrar y actuar. Ya que usted y yo, cuando somos renovados por el Espíritu Santo, no es lo mismo que ser una buena persona o ser persona cristiana del común. Encontramos cristianos tratando de cambiar de ser transformados a su manera, y hasta hay quienes se definen como espirituales. Yo voy a la iglesia, pero déjeme orar a mí. Déjeme que yo sé cómo hago las cosas. Yo voy cuando quiera, yo oro cuando quiera. Cuando leo la palabra es cuando yo quiera, no cuando usted me lo diga, no cuando hable allá el pastor, no como lo diga el líder, no como lo diga en la congregación. Es cuando yo quiera, yo lo quiero hacer. Y son personas que se dicen son buena gente, porque es que yo voy a la iglesia, porque yo voy a las reuniones, porque yo voy al liderazgo. Pero resulta que su viejo hombre no ha sido desarraigado, y son buena gente, pero no son espirituales. Ese tipo de personas encontramos en todas partes, ¿cierto? Esa persona hoy se ha vuelto tan común que a usted le digan Dios te bendiga. Ay, es cristiano. Mentiras, es buena gente, pero no es que sea una persona espiritual, no es que sea una persona renovada, no es que sea una persona transformada. Es cuando usted y yo debemos ser ese testimonio, porque muchos nos miran a usted y a mí cómo estamos hablando, obrando y actuando. Este es cristiano, pero es que se le nota, mire cómo habla, mire cómo se expresa, mire cómo mira, mire cómo direcciona, mire cómo habla, mire cómo orienta a las demás personas. Porque como la palabra de Dios dice que usted y yo seremos testimonios, somos testigos del Señor Jesús obrando a través de cada uno de nosotros. Por eso el llamarse cristiano es un Cristo pequeño, pero ese Cristo pequeño somos usted y yo, un Cristo de imagen, un Cristo donde refleja lo que usted y yo hemos cambiado a la dirección del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que podamos conocer y entender si hemos sido renovados o solamente somos renovados en un grupo de personas para de pronto sentirme bien con ese grupo de personas, para que me vean que yo soy espiritual, para que me vean que yo sí pertenezco a ese grupo, pero resulta que cuando salgo de ese círculo, de ese grupo, de la iglesia, de la oración, sigo siendo el mismo. Entonces no ha habido ningún cambio. Se convierte en una buena persona que va a las reuniones, va a la iglesia, pero resulta que cuando se le pide compromiso no hay. Compromiso es ayuno, oración, clamor, intercesión en el servicio de la iglesia, también en ayudar a otros dentro de la iglesia. No tengo tiempo, estoy ocupado. No, por lo menos fui a la reunión, por lo menos estuve en la congregación, pero resulta que no hay ningún cambio. Y es que estos cristianos que tratan de cambiar espiritualmente viven consumidos en sus propios problemas, y es porque no hay cambio ni transformación y van más allá de los conflictos y los problemas que hay en la casa. Oiga, usted que va tanto a esta iglesia, pero yo porque no le veo ningún cambio a usted. ¿Cuánto lleva yendo a la iglesia? ¿Cuánto lleva yendo allá? Pero creo que va a perder el tiempo, porque no le veo ningún cambio. Usted sigue siendo grosero, pero mire, es que ni siquiera le puede decir nada, no le puede llamar la atención. Venga, ¿por qué dejó esto acá? Venga, ¿por qué no recogió tal cosa? Venga, porque llegó tarde, llegue temprano, cumpla, se ha cumplido en sus horarios. Si usted dice a tal hora, llegue a tal hora. Y decimos que somos cristianos. Realmente no ha habido un cambio. Ya que si el Espíritu Santo no es el que está obrando en nuestras vidas, entonces ¿a quién estamos reflejando?
De pronto al papá, a la mamá, de pronto a un familiar, a los abuelos, o de pronto mi humanidad, mi voluntad, mis pensamientos, mi carácter, ¿qué es lo que estamos reflejando delante de las otras personas? Mejor, ¿qué le dicen las demás personas a usted? ¿Cómo lo ven? Sin usted preguntar. ¿Cómo lo leen a usted los demás? ¿Será que le dicen, no, ahora llegó que llegó ahora a montárnoslo, llegó ahora aquí a predicarnos lo que no hace? Predica, pero no aplica. Puede pasar, pero ¿cómo nos están mirando los demás? ¿Qué estamos reflejando? Ya que se nos mostramos súper espirituales, cantando himnos, ¿por qué debemos asegurarnos que lo que estamos mostrando sea en verdad fruto del Espíritu? Y es que una lucha constante del hombre es entre el Espíritu y la carne, pero prevalece más lo que usted más alimente. Si usted alimenta más la carne, se verá reflejado, como le decía anteriormente, sus actos, sus hechos, sus acciones, sus palabras, sus decisiones, la carne. Pero si usted es una persona del Espíritu, que alimenta mucho más el Espíritu, se le verá la mansedumbre, el gozo, la paz, la alegría, la paz del Espíritu de Dios reflejada a través de su vida. Y como que muchos quieren hablarle, preguntarle, mire, me está pasando esto, mire, estoy viviendo esto, usted que me aconseja, que me direcciona. Esa es una persona espiritual. Pero quiero que miremos unos puntos para saber cómo estamos usted y yo obrando, actuando. Primero, ser renovados por el Espíritu Santo. ¿Cómo podremos ser renovados por el Espíritu Santo? Ahí mismo lo dice en el libro de Tito. Miremos en Tito capítulo 3, verso 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, se manifestó. Si a usted no se le ha manifestado nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le quiero decir? Si usted no ha ido a un encuentro, si usted no ha sido renovado a la luz de la palabra, en la dirección del Espíritu Santo, no ha habido un cambio. No es una persona espiritual, es una persona buena gente, ya que la salvación es iniciada directamente por Dios. Y la razón del por qué estamos aquí y el por qué es desde que antes de la fundación del mundo, usted y yo fuimos creados por el Señor con un propósito, ya que el Señor ya nos había escogido y nos había escogido hace mucho tiempo para este tiempo. Y la salvación inicia en Dios y de esa manera nuestra santificación. Dios en su infinito amor desea salvarnos y por eso envió a su Hijo Jesucristo y todo lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Por eso cuando miramos a la luz de las Escrituras, cuando el Señor Dios envió a su único Hijo, fue para redimirnos de la inmoralidad, de nuestros pecados y delitos a través de la cruz del Calvario. Por eso vino y cumplió su obra a través de la cruz del Calvario, su obra redentora, para hacernos libres de la esclavitud, libres de la cárcel del pecado. Por eso encontramos, primeramente, ser renovados por el Espíritu. Segundo punto, ser regenerados. Regenerados tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos, no las otras personas. Yo necesito ser regenerado. Quiero que me acompañe al libro de Romanos. Romanos 13, 1 al 4. Libro de Romanos, capítulo 13, 1 al 4. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Mire que aquí corrobora lo que estábamos leyendo anteriormente de Tito. Y aquí lo corrobora el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 del 1 al 4. Las autoridades son puestas, permitidas por Dios, pero debemos someternos a toda autoridad porque viene de parte de Dios. Dice que de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Cuál sería la condenación? La cárcel, de pronto un accidente, de pronto que sea arrestado, muchas cosas que pueden suceder cuando no aceptamos o no acatamos las órdenes de nuestras autoridades. La salvación no nace en nosotros y eso lo sabemos muy bien, y es por la gracia de Dios y es mediante la fe que recibimos usted y yo la salvación, y no por nuestros propios méritos o por nuestras propias obras, ya que el ser un buen cristiano no es nuestra propia obra, es lo que queremos hacer
sino lo que tiene que ser por parte del Espíritu Santo, el cual viene, nos regenera, nos restaura, nos cambia y nos transforma a través del Espíritu Santo, y venimos a ser regenerados. ¿Por qué? Respetamos las autoridades impuestas por Dios. Si las respetamos, respetamos a Dios. Por eso Él lo está diciendo. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. O sea, pagarían los que hacen lo malo. Si usted y yo estamos obrando bien, ¿por qué tendríamos que pagar? Los magistrados no están para infundirnos temor a usted y a mí, pero en usted y en mí está en obedecer esas autoridades. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien, para cada uno de nosotros. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Al que hace lo malo tiene consecuencias, porque no respeta su autoridad, pero también lo que el Señor ha dicho en la palabra. Ya que el lavamiento y la regeneración es algo inmerecido, el hecho de que nuestra familia tenga una certeza en el cielo a través de la salvación es por la pura misericordia de Dios, pero también por el testimonio en nosotros que se verá reflejado a través de ellos, que es lo que ellos ven en usted y en mí. Yo no sé si de pronto usted todavía tiene familia en que como que no le creen a usted, como que no creen que usted haya cambiado, como que no creen que usted haya sido renovado, pero ¿cuáles son sus acciones? ¿Cuáles son sus palabras? ¿Cuáles son sus decisiones? ¿Será que usted todavía tiene cosas del viejo ese y no las ha querido entregar, no las ha querido soltar y pretende que Dios está ahí? Porque es que usted ya cambió, pero es usted en sus preceptos, sus caminos, sus pensamientos, sus actitudes, su carácter, su voluntad, pero resulta que no ha muerto ese viejo hombre y todavía está ahí, como dicen algunos, vivito y coleando. Quiero que me acompañe al libro de Levítico. Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, 24. Levítico 16, 24. Dice, lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Aquí nos habla de cómo era antiguamente el ritual que tenían que hacer para poder entrar al lugar santísimo. Eso le correspondía al sacerdote, ya que los sacerdotes en el Antiguo Testamento para entrar al tabernáculo tenían que hacer aparte de traer su holocausto, lavarse todo su cuerpo. Entonces Dios les daba acceso a entrar al lugar santo y así el Señor no los mataba. Resulta que en ese tiempo, si una persona no cumplía los lineamientos, la palabra, que esa fue una ley mosaica, si no la cumplían, esa persona entraba fulminantemente, caía muerta esa persona porque no lo cumplía. ¿Cómo sería hoy en día si sucediera eso? Si realmente nosotros no estuviéramos lavados con la sangre del Cordero de Dios, si no fuéramos redimidos por la sangre de Cristo, si el Señor Jesucristo no hubiera venido a rescatarnos a usted y a mí, no podríamos tener acceso al lugar santo, al lugar santísimo, porque todos podemos tener acceso hoy en día a entrar al lugar santísimo, a hablar con el Señor, pero a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios, porque el Señor Jesús ya hizo su obra perfecta en la cruz del Calvario. Ya que usted y yo somos regenerados y somos lavados, es a través de la plenitud de la sangre del Cordero inmolado de Dios, pero también renovados por el Espíritu Santo. Muchos llegan a la iglesia porque necesitan ser renovados por diferentes situaciones. ¿Cuáles? Yo no sé si de pronto a usted le pasó, o escuchó de algún familiar, o escuchó de alguien que fue y usted lo vio diferente. Pero como hay personas que buscan ser piedra de tropiezo, como dicen por ahí, que árbol torcido no endereza jamás. Esos son dichos del mundo, pero uno mira la palabra y Dios eso torcido lo endereza, pero lo endereza cuando la persona realmente toma una decisión de un cambio en el Señor. El Señor viene y lo reforma, lo transforma. Por eso lo que estamos mirando en la palabra de Dios, renovados. Por ejemplo, están el vicio, el alcohol, la drogadicción, la infidelidad, el engaño, las enfermedades, etc. Ya que la renovación no la podemos producir por nosotros mismos, pero sí debe haber diligencia, debe haber voluntad, debe haber decisión, debe haber determinación para que usted y yo podamos entrar a ser renovados.
Si hay cosas que usted todavía tiene del pasado, de pronto problemas, conflictos todavía con su esposa, su esposo, sus hijos, su familia, de pronto alguien cercano, pero que usted dice, pero yo ya fui renovado, yo ya fui a un encuentro, ya hice los pasos de los hábitos espirituales, pero todavía me falta, esta persona me molesta, no ha sido renovado en esa área. El Señor a usted y a mí nos renueva las áreas, pero son áreas que le permitimos a Él entrar. Porque así como lo dice en Apocalipsis 3:20, dice, yo toco a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo abriré la puerta, él entrará y cenará Él conmigo. Entonces, ahí habla del Señor Jesucristo. Pero es cuando usted y yo abrimos la puerta al corazón. Le decimos, Señor, yo tengo estas cargas, estos problemas, estos conflictos, estas dificultades. Entra, Señor, y trabaja en esta área. Usted le permite al Señor, porque Él es todo un caballero. Él no va a entrar donde no es invitado. Y Él empieza a trabajar en esa área en su vida. No sé si de pronto su carácter, de pronto sus pensamientos, sus actitudes, sus palabras, de pronto como que todavía habla con palabras muy duras, muy fuertes, como que responde de mala gana, de mala manera. De pronto esas partes todavía le falta ser renovado y no lo ha podido hacer. Creo que me acompañe al libro de Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16, verso 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Una persona renovada recibe el Espíritu Santo. Una persona que ha sido lavada, redimida, santificada por la sangre del Cordero de Dios, puede ser una persona totalmente transformada en la dirección del Espíritu Santo, pero también el Espíritu Santo lo podrá guiar y llevar a toda verdad. ¿Qué quiere decir? El Señor mismo les dijo a sus apóstoles, os conviene que yo me vaya porque les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, quien nos guiará y llevará a toda verdad. Le dio esta palabra a sus discípulos. Encontramos que Él nos guiará y nos llevará a toda verdad. No es la verdad que nos vende el mundo, no es la verdad que nos vende las redes sociales, no es la verdad que nos vende los medios de comunicación, no es la verdad que nos vende el gobierno, es la verdad que nos da el Señor a la luz de las Escrituras, direccionado con el Espíritu Santo. Si usted y yo somos hombres espirituales, personas de la palabra, el mismo Espíritu de Dios nos guiará y nos llevará a toda verdad. ¿Cómo? Usted me dirá, ¿cómo podrá hacer? Resulta que usted va a hacer un negocio, usted le pinta en ese negocio, mire, va a tener tantos ingresos, tantas acciones, usted mete la plata, nos metemos en este proyecto, empezamos a trabajar y verdad que nos va a ir muy bien. No se meta, vaya primero, llévelo a la oración, pídale al Espíritu Santo, llévame a tu verdad, no a la de su amigo, no a la de la persona que lo invitó, no a la persona que le dijo, metámonos en ese negocio, no a mis deseos, porque me pintaron el negocio y me gusta, me quiero meterme en ese negocio, llévelo a la oración. Pero hable con el Espíritu Santo. Quiero que me lleves a tu verdad en este negocio, en esta sociedad. Si es tuya, si no es tuya, si no debemos meter, Señor, que se apareje todo y todo se dé. Si no, desbarata todo, Señor, que no se dé nada. Si no es tu voluntad, que no se dé nada. ¿Qué le está permitiendo usted al Señor? Que Él pueda entrar, pueda direccionarlo, orientarlo y darle sabiduría, cómo obrar y actuar para esa situación. Venga, ¿y por qué no lo hacemos? Porque vemos tantas personas, aún cristianos, que se meten, así como dicen, a la vaca loca, prácticamente en ese negocio, en esa relación, en ese proyecto, en ese viaje, pero ni siquiera lo metieron en la oración, ni siquiera pidieron la dirección del Señor. Cuando usted le pide dirección al Señor, pide al Señor que sea tu verdad, así como lo dice acá la palabra. Esa palabra es para usted. Sí, mujer, esa palabra es para usted, que es muy afanada, como le dijo Jesús a Marta, 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 afanada y turbada, porque vivía afanada por los quehaceres de la casa y no se daba cuenta que tenía el Señor en la casa. Por eso debemos mirar esta palabra y reclámela a usted. Sí, usted que me está escuchando, reclámela. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todo lo que oyere, todo lo que el Padre le revelará el Espíritu Santo respecto a esa situación, lo llevará a su verdad. Como hablamos, la verdad del Espíritu de Dios, no la suya, no la mía, la de Él. Y le aseguro que lo llevará en victoria, en conquista, en cada situación que usted esté pasando, usted esté viviendo. Usted que es una persona metido en las redes sociales y como que se mete, me voy a ir a este lugar, voy a comprar esto. Vaya a la oración, pídale dirección al Espíritu Santo, llévame a tu verdad si debo estar involucrado en esta relación, si debo estar metido en las redes sociales, si debo estar metido en este proyecto, si debo estar metido en esos pensamientos. Llévame a tu verdad, necesito conocer tu verdad, no la mía, no la que me venden los demás,
la tuya. Y le aseguro que el Señor le hará esa verdad, esa respuesta que usted tanto está anhelando. Cuando estamos renovados por el Espíritu Santo es cuando usted y yo recibimos a Jesucristo. Y a través de Jesucristo viene el Espíritu Santo y entra a morar en nosotros. Y esta cita bíblica nos habla sobre el nuevo pacto que hizo el Señor Padre a través de Cristo Jesús, ya que la función del Espíritu Santo en el mundo es de convencer de pecado a los inconversos, y es una obra para que ellos se arrepientan y puedan ser salvos. Mire que para que esos inconversos también se arrepientan es que puedan ver también el ejemplo y el testimonio en usted y en mí. Donde quiera que vayamos, que seamos testimonios, que sea el Espíritu Santo manifestándose a través de nuestras vidas, ya que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, ya que Él mismo obrará conforme a la persona vaya entendiendo la palabra de Dios y le revelará y le dará ese conocimiento, ese entendimiento de cada circunstancia o situación que esté viviendo. Para ser renovados es necesario permitir que el Espíritu de Dios entre y obre, y que la palabra de Dios cumpla su función y nos moldee y transforme para ser testimonio. Mire que estamos mirando ser renovados, pero el que debe ser renovado soy yo. Si yo soy renovado, le puedo asegurar que la otra persona, los que me rodean, los que me conocen, vendrán a ser renovados porque verán una persona totalmente diferente. Ya que el siguiente punto es la relación con nuestro entorno. Volvamos nuevamente al libro de Tito. Vamos al libro de Tito capítulo 3, verso 2. Dice que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Lo que venimos hablando, no ser pendencieros, orgullosos, altivos. Dice que debemos ser mansos, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Pero es que esta mujer es soberbia, pero es que este jefe es todo orgulloso, y es que yo no me la voy a dejar montar, es que yo no me voy a dejar de nadie. Mansedumbre. Deje que Dios obre, deje que Dios hable, deje que Dios haga la obra a través suyo. Usted y yo somos imagen del Señor Jesús, pero como imagen debemos reflejarlo en cada uno de nuestros hechos y acciones y palabras. Siempre tenemos la oportunidad de hablar mal, lo cual nos llevaría a tener inconvenientes con nuestros semejantes o con las personas de nuestro entorno. Pero si somos cuidadosos con nuestras palabras, ya habiendo sido renovados por el Espíritu Santo, seremos agentes de cambio, pero también seremos formadores para otros, y otros verán el cambio en usted y en mí y nos buscarán para una orientación, una dirección, un consejo, una circunstancia que estén pasando de cómo podremos obrar, ya que el ser renovados por el Espíritu Santo nos trata y forma y transforma para ser mejores con nuestras autoridades, pero también con los demás, y cuidar nuestro testimonio a través de las palabras. Quiero que me acompañe al libro de Filipenses capítulo 3, 13 al 14. Filipenses 3, 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire que este hombre versado en la palabra, un hombre conocedor de la palabra, un hombre que tuvo revelación de la palabra, porque él tenía el conocimiento, pero no tenía la revelación. Y la revelación fue a través del Espíritu de Dios. Un hombre que se convirtió a Cristo Jesús, que usted lo podrá encontrar en el libro de Hechos, capítulo 9. La conversión de Saulo de Tarso a Pablo de Tarso. Cómo este hombre empieza a hablar con denuedo la palabra, que los mismos a los cuales él iba y les servía, a esas autoridades les servía, y cómo vieron a un Pablo totalmente diferente. Y este no era el que perseguía a los cristianos para encarcelarlos, este no era el que perseguía a los cristianos para matarlos, este no era el que les servía a los altos jerarcas de la iglesia, pero en un momento dado tiene la revelación, el encuentro con Jesús, y ven y empieza a hablarles a ellos. ¿Cómo vieron ese cambio? Un hombre renovado en el poder del Espíritu de Dios. Eso es lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo. Pero hoy quiero orar por estas personas que de pronto han sido renovadas, pero como que se alejan por un tiempo de Dios, se dedican a sus cosas y se olvidan del Señor, y vuelve los rudimentos del mundo a abrazarlo, a capturarlo, a absorberlo, las cosas del mundo, y vuelve otra vez a hablar igual que antes, a actuar igual que antes, a hacer cosas que hacía antes, pero es precisamente porque no ha sido una renovación total, plena, delante del Señor. Padre, hoy oramos, Señor, por este tipo de personas, estas personas que no han sido renovadas de espíritu, alma y cuerpo y mente. Hoy oro, Dios,
que estas personas haya un cambio, una renovación total de adentro hacia afuera y que puedan obrar, Señor, acorde a las Escrituras, así como tenemos el mejor ejemplo a Jesucristo, pero así también como el Señor Jesús formó a Saulo de Tarso y lo convirtió en Pablo de Tarso, un hombre de este testimonio, que aún los mismos discípulos de Jesús vivían admirados si este hombre no era el que nos perseguía, y míralo ahora cómo habla, cómo predica y cómo el Señor lo usaba con milagros, prodigios y señales, un hombre renovado totalmente. Así usted y yo debemos ser renovados totalmente, como el mismo Pablo lo dice: cada día muero. Y es cada día morir a nuestro yo. Ese yo que a veces quiere levantarse cuando algo no nos gusta, cuando algo no me agrada, cuando algo no lo siento que se esté bien para mi gusto y como que se quiere levantar. No ha sido renovado. Es morir realmente a todo lo que nos ataba a este mundo y poder usted y yo decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Le doy las gracias al Señor porque esta palabra cada vez me edifica más. Cada vez que yo me meto a estudiar la palabra, encuentro que hay cosas que necesito morir. Un hombre tan versado, un hombre tan estudioso como lo era Saulo de Tarso, que después era Pablo, como él mismo decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. O sea, como este hombre estaba tan consagrado e entregado en Dios que hablaba con total autoridad, porque aún el rey Agripa dijo a Pablo: por poco me convences, Pablo. Cómo el Señor lo usaba sobrenaturalmente, nos quiere usar a usted y a mí. Yo te doy gracias, Señor, por el cambio de transformación que viene para cada hogar, cada casa y cada familia en el poder del Espíritu Santo. Una renovación total en la palabra y en la dirección del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que continuemos con un tiempo más de alabanza, oración. Ya viene una maravillosa mujer usada en la palabra, usada en revelaciones, que el Señor la va a usar. Tiene una palabra para una familia, pero también es para una mujer en la cual está viviendo situaciones con su esposo, situaciones en la familia en las cuales como que explotan, pero es que yo no me voy a dejar, pero es que como no me conocen, pero es que yo ya cambié, pero no vuelvo a dejarme de nadie, porque es que sí, yo cambié, pero no me la voy a dejar de nadie. El Señor le dio una palabra y esa palabra es para esta mujer, esta palabra también es para esa familia, que el Señor se la dio y la revelará a través de la ofrenda ahorita. Quiero que todos escuchen la palabra de la ofrenda, porque también el Señor le tiene una palabra para usted, algo que está pasando en sus finanzas. Ahí está la respuesta que el Señor le quiere dar. Continuemos con el tiempo de alabanza, oración. Ya viene la palabra de la ofrenda. Bueno, les pido para que nos acompañen en esta última canción, que se dispongan y que le digan al Señor allá en sus casas, en su espíritu, que tienen hambre de Él, para que sea el Señor inundándonos con todo su amor, con todo el gozo que solo viene de Él. Y vamos a cantar esta canción que se llama Inúndanos. Fórmame. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor,
Así es, pidámosle al Señor ahí donde usted está, que nos llene con su presencia, pero que Él nos rebose con su aceite. Tengo hambre de ti, transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada, escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Todos digámosle: oh Señor, rebosa mi copa de ti, oh Señor, rebosa mi copa de ti. así es, pídale al Señor que nos renueve, así con esa palabra, que nos transforme. Rebosa mi copa de ti, inúndanos, 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 Señor, inúndanos, 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 Señor, inúndanos, Señor, inúndanos, 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 Señor, inunda todo, Señor, inunda nuestras vidas, Señor, rebosa mi copa de ti, oh Señor, rebosa mi copa de ti. Inúndanos, inúndanos, Señor, inúndanos. Bueno, es un gusto saludarlos nuevamente a cada uno de ustedes, a cada familia, a cada hombre, a cada mujer. Es un gusto estar aquí, es un privilegio estar aquí. Y los invito a que allí donde ustedes están, dispongan más su corazón. Si usted es nuevo, le doy la bienvenida por estar aquí, por estar hasta este momento. Si acabo de ingresar, bienvenido eres. Es una iglesia en formación. Entonces, bueno, Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, por lo que nos permites recibir a través de tu palabra. Hoy oro por cada una de esas personas nuevas, Señor, que está en esta transmisión, Señor. Hoy te pido, Dios, que los cambios vengan de ti por medio del Espíritu Santo, Señor. Resplandece tu verdad en cada uno de ellos y asimismo se acerquen confiadamente al trono de la gracia para recibir ese oportuno socorro. Te pido, Señor, que los
bendigas, que los fortalezcas y que sea la sangre de Cristo Jesús aplicada desde la cabeza a la punta de sus pies y seas llevándola a ese entendimiento claro a través de tu palabra. Bueno, es una palabra multifacética. ¿Por qué le digo así? Porque es para muchas cosas, pero también es la palabra de Dios, es lo que el Señor quiere hablar el día de hoy para tu vida. Entonces, Zacarías 4:6 es el pasaje central de este mensaje, que dice así: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con poder, no es con fuerza. El pastor nos hablaba acerca de estar renovados y es por medio del Espíritu Santo. Y una de las cualidades, de las muchas, del Espíritu Santo es que Él es esa fortaleza para nosotros, es ese hombre de guerra, es ese grito de guerra, es esa victoria que ya tenemos asegurada. Pero como le decía el pastor, es mediante esos hábitos espirituales. Esta palabra me la da para una mujer. Si uno lee todo el capítulo, habla de bastantes cosas, habla de revelaciones que Dios le dio a Zacarías para el pueblo de Dios, pero también mensajes para que él tenía que dar como profeta. Pero también es como dando una instrucción de la construcción del templo y una señal que Dios quiere establecer en su pueblo, que es de los 2 olivos. Pero me centro solamente en esta parte, porque Zorobabel, como nosotros, le ha pasado y nos ha pasado, que somos muy inseguros y pensamos que Dios no es suficiente, Dios no va a hacer o no va a cumplir, por el afán y por muchas cosas. Y si yo sé que yo he confiado en Dios, y si yo sé que el Señor está conmigo, y si yo sé que es mediante su espíritu, pues tengo la victoria asegurada. Y es para ti, mujer, que estás esperando respuesta por tu esposo, estás esperando respuesta por tu matrimonio, pero necesito que también lean conmigo el versículo del 7 al 10, porque dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con clamaciones de gracia y gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada de la mano de Zorobabel. Y ahí sigue con más cosas, con más palabra. Pero esta palabra me la da para ti. Mira la primera persona. Tú eres ese siervo que dice ahí, Zorobabel. Pon tu nombre. Es lo que el Señor te escogió. Pero ¿en qué debes estar seguro? Que es Dios, que es mediante el Espíritu Santo que va contigo, que vas a obtener esa victoria. Ahí habla también de una actitud del corazón. ¿Por qué? Porque Él entregó su casa y confió que esa casa iba a ser reedificada, que esa casa que Él tanto había prometido, en esa casa se habla del pueblo de Dios, pero ve a tu hogar, tu familia, porque es la primera esfera que el Señor quiere que tú des testimonio para que esas personas se acerquen a Dios, pero es a través de lo que tú hagas delante del Señor. Y conocerás que es Jehová el que lo ha dicho. Y Dios a ti te ha prometido, mujer, que tu esposo se va a transformar, pero no es con la cantaleta, no es peleando, no es gritando, no es echando en cara, no, es ir a Dios, es ir a su presencia, es derramar su corazón en su presencia para encontrar respuesta. Y aquí también habla en esta parte, si se dan cuenta, que nosotros debemos ser ese altar, ese lugar donde habite la presencia de Dios, esa casa que esté la presencia de Dios, ese siervo que habite la presencia de Dios, porque si yo confío en todo, el Señor obrará para ti, mujer. Y Filemón es solo un capítulo. Este capítulo habla en cuanto al apóstol Pablo, que le envía encarecidamente a que reciba a un esclavo como si fuera un libre, como si fuera un discípulo más, como si fuera el mismo Pablo. Y eso me lo da para ese hombre.
tienes que verte como un hombre valioso, ya no como un hombre esclavo del pecado, sino un hombre libre por la gracia de Dios. Y esa es la gracia que Dios ya ha depositado sobre ti, porque el Señor ya ha enviado a muchos para que te reclamen y para que vayan a ti como ese siervo de Dios. Pero si tú no crees que eres ese siervo de Dios, si tú no crees que el Señor ha intercedido con gemidos indecibles por ti, por tu llamado, no vas a poder lograr nada. Me hablaba del Filemón el versículo 11 y 14, que dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Si nos damos cuenta, estos dos capítulos se conectan bastante. Y es cómo de Dios quiere que tengamos esa actitud de recibir al Espíritu Santo, esa actitud de recibir a ese siervo, a ese hombre transformado, esa actitud que Dios quiere con el cual levantemos nuestro hogar. Y ahí hay adoración, ahí está la ofrenda. ¿Tú has decidido ya entregar a tu familia? Esa era la respuesta para ti. Tú estás diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Y ahora qué me toca entregar? Ya di mi trabajo, bueno, ya no tengo trabajo, ya no tengo esto, ya no tengo lo otro, ¿ahora qué voy a hacer? Hay algo que el Espíritu Santo está queriendo pedirte y es tu familia. Entrégamelos, te dice el Señor, entrégame a tu esposo, entrégame a tu familia, que yo me encargo. Pero no es en tus fuerzas, como lo dice en Zacarías 4:6. No es como algo obligatorio, como lo dice en Filemón, el versículo 14, es voluntario. Es como el Señor quiere que tú obres de manera obediente, como le decía el pastor, una obediencia inmediata para recibir esa renovación en tu esposo, tú como mujer, en tu esposo como familia. Porque ese es el llamado para la iglesia, ser una iglesia que esté edificada en Cristo Jesús, esté cimentada en el Espíritu Santo, porque no es el crecimiento que lo da yo, un líder o el pastor, no, lo da Dios, lo da el Espíritu Santo, lo da a todos y cada uno de nosotros. Y es en esa actitud que vas a ver cambios, porque cuando uno da, a sí mismo recibe. Si tú das, de lo que das, vas a recibir. No pienses el valor, cuándo va a ser, cómo va a ser, de dónde va a ser, sino que ya sabes que es de parte de Dios, que viene algo totalmente completo para tu vida. Y estos dos pasajes, ¿por qué Dios me llevaba a unirlos? Porque son muy, muy llenos de revelación. Son de algo profundo y algo que el Señor te quiere entregar, y en eso se une el Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo qué quieres que haga en este tiempo, que no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios, que vas a ver la conquista en todas las áreas. Y en cuanto a esas decisiones como pareja, la decisión no es estar uno a un lado y el otro al otro, no. Es decidir que el Espíritu Santo habite en la relación. Aún si están esperando respuestas en esa área económica, es unanimidad. Si ustedes o si no hacemos mejor trabajo en equipo con el Espíritu Santo, no vamos a ver respuesta. Porque así pasaba con Zorobabel, así pasaba con Pablo. Si ellos no hubiesen sido guiados por el Espíritu Santo, si no hubiesen tenido una obediencia inmediata, si no hubiesen sido dirigidos por el Espíritu Santo, no hubiesen podido hacer lo que Dios los llevó a hacer. Hicieron grandes cosas en Dios, pero también hubiesen hecho mal las cosas si no hubiesen sido obedientes, si no hubiesen entregado lo que tuvieran que haber entregado delante de Dios. Eso era lo que Dios me hablaba para ti. Medita Zacarías 4, medita Filemón, y créeme que el Señor te responderá. Y si tú tienes la palabra en medio de la oración, va a haber una respuesta específica para tu vida.
Bueno, es un gusto haberles compartido esta palabra para ustedes. Es un gusto haber estado aquí para cada uno de ustedes. Oro y le pido a Dios que sea revelado en esta semana el Espíritu Santo, y los invito a que sigan conectándose, a que sigan viendo la palabra, las prédicas aquí en la iglesia. Son cada sábado a las 6:30. Compartan, suscríbanse, y si necesitan alguna sugerencia, algo para orar, no duden en escribirnos. Dios les bendiga.